Dios, el buen samaritano. Dice que era aquí un intérprete de la ley, se levantó cuando Jesús estaba predicando. Y siempre había personas que estaban en contra o detractores de Jesús. Y uno se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees tú? Aquel, respondiendo orgullosamente, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete, el sabio, había dicho lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Pero Jesús, conociendo el corazón de él, y también para dar un mensaje a toda la audiencia que estaba escuchando, le respondió y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero Jesús le había respondido que solamente iba a vivir, pero el intérprete había dicho que quería heredar la vida eterna. O sea, faltaba algo más. Pero él, otra vez el intérprete le dijo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo con esta parábola que viene a continuación: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. El hombre iba caminando con su caballito lleno de provisiones, con todas sus propiedades, iba caminando y seguía caminando, contento, seguía caminando. Dice la palabra que él iba de Jericó a Jerusalén y estaba caminando él contento con su caballito, con su guitarrita. Y de repente, dice la palabra de Dios, que vinieron unos ladrones muy crueles y comenzaron a quitarle, a golpearle, toma, dale, ahí le comenzaron a robar. Al hombre le quitaron su alborja, le quitaron su guitarra, le quitaron su caballo, hasta el caballo se lo llevaron ahí. Todo lo golpearon al hombre y lo dejaron casi muerto en el suelo. Y lo seguían rematando todavía por si acaso. Y hasta el caballito se lo llevaron. No, caballito. Y el hombre quedó tirado en el suelo, a punto y agonizando en su agonía, a causa de los golpes, del maltrato, y también triste porque se habían llevado su guitarra y su caballito, que se llamaba, al final le decimos. Y estaba el hombre tirado ahí en el suelo, agonizando, pidiendo ayuda. Y por ahí, dice la palabra del Señor, que primeramente pasó un sacerdote. Ahí entra el sacerdote, orgulloso sacerdote, caminaba lleno de cadenas de oro, con sus vestiduras de seda, de muy alto precio y valor, iba caminando, dice, y vio al hombre tirado en el suelo. El hombre, ¿qué decía el hombre? Ayúdame, ten piedad, llévame a un hospital, al doctor, al posadero. Y el sacerdote lo miraba y se fue de largo el sacerdote. No le importó esa vida que estaba tirada en el suelo. Y el hombre seguía, ya gritaba de dolor, ya no aguantaba, necesitaba ir al hospital o que la atendieran, dice la palabra del Señor. Y luego pasó un levita. Iba llegando el levita, caminando el levita. Un levita iba pasando por ahí. Y el hombre herido pedía misericordia. Ayúdame. Ya estaba muriendo ya. Y el levita lo miraba bien, de repente lo reconocía. Pero se fue de largo el levita. Dijo: mejor me voy. Orgulloso el levita, lleno también de su sabiduría, de su llamado, el levita, orgulloso se fue el levita y salió por donde vino. Y el hombre ya estaba agonizando ya.
Ya no podía más, ya estaba en su agonía el hombre. Estaba perdido ya. Ya esperaba la muerte, que los cuervos vinieran a sacarle las tripas. Y por ahí dice la palabra de Dios que pasó, iba pasando de lejos. No era el camino. Y pasó un samaritano. Que el caballo se parece, pero no es. Iba caminando el samaritano y vio al hombre herido en el suelo tirado y tuvo compasión. Dice la palabra de Dios que se acercó y comenzó a curarlo, a vendar sus heridas, a poner sus manos. Dice que le echaba aceite y vino. El aceite tenía en ese tiempo algo que podía sanar, cicatrizar sus heridas. Y lo sanaba, y el hombre herido decía: ¿quién es este que se acordó de mí? ¿Por qué me sanas?, le preguntaba. El samaritano solo lo curaba, vendaba sus heridas, lo echaba aceite con vino para poder sus heridas calmar las hemorragias cerca de las cuchilladas que todo lo habían hecho. Y lo puso en sus hombros, pero no podía levantarse el hombre herido. Pero el samaritano, lleno de amor por el prójimo, lo levantó y lo puso en sus hombros, lo subió en su caballito ahí y lo llevó, dice la palabra de Dios, a un lugar, dice, al mesonero. Tocó la puerta. Y pasó, con la justa llegó ya para descansar, haber tirado en el suelo, haber estado en el suelo, ahí todo el día en el sol, ahí, que ya no podía estar ya. Y lo puso en el posadero ahí. El posadero dijo: sí, acá hay espacio, hay lugar para ti. Y ahí puso, por fin él descansaba ahí, después de haber estado tirado todo el día, y pagó. Le dijo: aquí hay, cóbrate. Y también él se fue a descansar. Y dice la palabra de Dios que al otro día, al día siguiente, el buen samaritano tenía que partir. Ya no era el samaritano, ahora el buen samaritano tenía que partir, y le dijo al mesonero: ya me tengo que ir, pero si hay más gastos, cuando vuelva lo pagaré. Y pagó. Y pagó y se fue el samaritano. Un aplauso para el Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó. Todos pasemos adelante ahí, todos. Y Jesús le preguntó algo al intérprete que estaban escuchando. Le dijo: ¿quién tuvo misericordia de él? El intérprete le dijo: el samaritano. Entonces Jesús, en su sabiduría eterna, le dijo: ve y hagan lo mismo. Amén.